Floricanto.digital presenta. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos quiere envolver con su misericordia, llenarnos de su paz en el Espíritu Santo y enviarnos como testigos de su misericordia. El Señor Jesús sale a nuestro encuentro, traspasa nuestras puertas cerradas por los miedos y nos ofrece, después de su resurrección, los dones de su paz que es fruto de su presencia con nosotros. Él es nuestra paz. También nos ofrece una misión, nos hace partícipes de su misión y nos envía. Como el Padre me envió, así los envío yo. Y para esto nos ofrece el don del Espíritu Santo como motor de nuestra vida y de nuestra misión. Esa misión que es ser testigo de la misericordia, de la reconciliación, del perdón. Pero también podemos decir que Jesús hoy nos ofrece sus llagas para tocarlo. El don de tocar sus llagas y ser dichosos en la fe. Y tocar esas llagas de Jesús hoy en el hermano que sufre, en el pobre, en el perseguido, en aquel que vive la indiferencia de todos nosotros. Aquel hermano que es hoy una llaga viva del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, saboreemos entonces la paz de Jesús. La paz esté con ustedes. 3 veces dice. Tenemos que ser testigos de la paz que va más allá de los conflictos. La paz que no es ausencia de dificultades, sino la paz que es presencia de Jesús con nosotros. Él es nuestra paz. En la misa antes de la comunión nos damos la paz. Pero no es nuestra paz, es la paz de Jesús que compartimos. Yo recuerdo que una vez un obispo confirmando niños, en aquel tiempo que se confirmaban bebés, eran como 800 niños, y perdió un poquito la paz. Llega la hora de la paz y le dice al sacerdote que estaba a su lado, yo era seminarista que había terminado de estudiar y estaba en esa parroquia en experiencia, y entonces le dice: «Hijo, ¿cómo voy a dar la paz?». Y el padre muy sabiamente le dijo: «No se preocupe, Señor, no es la paz de usted, es la paz de Jesús». Mis queridos hermanos, nosotros compartimos no nuestra paz, la paz que Jesús nos ofrece, la paz de la presencia del Señor en nosotros. Y por esto repite el Señor 3 veces en este Evangelio: «La paz esté con ustedes», es decir, yo estoy con ustedes. Dejándonos envolver por la misericordia, seamos testigos de la misericordia del Señor.
Él nos envía. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Gocemos esa confianza que el Señor tiene en nosotros para ser testigos de su amor, testigos de su misericordia, de su ternura. Y esto solo es posible con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso nos dice, reciban el Espíritu Santo. Sí, recibamos el Espíritu Santo, porque solo así podremos ser testigos alegres de su misericordia. Mis queridos hermanos, que nosotros nos dejemos envolver hoy por el Señor y que pasemos como Tomás de la duda a la fe y proclamemos nuestro personal Señor mío y Dios mío. No nos quedemos nunca en la duda. Ciertamente en algunos momentos de la vida tenemos dudas, pero la duda nos tiene que llevar a crecer en la verdad del amor de Dios, en la verdad de la misericordia de Dios, en la verdad del actuar de Dios en nuestra vida. Que siempre, como Tomás, demos el salto de la duda a la fe. Señor mío y Dios mío, nosotros aprendamos de Tomás, porque ciertamente nosotros tenemos la tentación de ver y de tocar, pero no, el Señor Jesús nos invita a ser dichosos porque nosotros no necesitamos ver y tocar, sino nosotros vamos con esa plena confianza en el Dios que vive, en el Dios que actúa en nosotros, en el Dios que sí lo tocamos, en la Eucaristía, en su palabra y en las llagas del hermano que sufre, que son las nuevas llagas del Señor Jesús. Lo importante es que no nos quedemos en la duda, que demos ese salto de la duda a la fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Sí, mis hermanos, esa fe que no depende de la visión de los ojos de la carne, sino esa fe que se fía solamente de la atracción del Padre que nos lleva a Jesús, nuestro Salvador. Esta fe se alimenta encontrando al Señor en la palabra, en los sacramentos y en medio de la comunidad por el amor al hermano, sobre todo al hermano que sufre, que son las nuevas llagas del Señor Jesús que podemos tocar. Que en esta Eucaristía nos dejemos envolver por la misericordia divina y que podamos exclamar desde el silencio de nuestro corazón, Señor mío y Dios mío. Feliz domingo, feliz convivencia familiar, dejémonos envolver por la misericordia divina. Que Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor. Al mundo hay que anunciar. Florica.